Buenas tardes a todos. Reincorporamos el curso, aunque no es un curso, no es un principio de curso, como sabéis, sino es una continuación entre las vacaciones de verano. El conferenciante de hoy es el excelentísimo señor Eduardo Raúl Roldán Schut. Como académico de número que es, no necesita presentación, pero yo de todas formas voy a decir dos palabras de ciertos temas. En primer lugar, me quiero felicitar por presentar a un miembro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, compañero mío, y entonces eso es una gran satisfacción para mí, porque del Consejo y de otras entidades hay pocas personas, y para mí es un gran honor presentarle. El doctor Roldán trabaja en el Museo de Ciencias Naturales. Como todos saben por su currículum, que lo tienen a la vista, es un investigador de prestigio, y ello nos lo va a demostrar con su conferencia de hoy. El Museo de Ciencias Naturales, yo tengo recuerdo del año 1965, cuando el profesor Sarazá Ortiz me mandó un trabajo sobre el caballo de carreras, el pura sangre inglés de carreras. En el año 1965, en ninguna biblioteca, la biblioteca de la facultad en ese momento estaba de traslado del préstamo que teníamos en la Facultad de Derecho a la nueva facultad, que hoy es una antigua facultad. No, la Biblioteca Nacional no encontré nada. En el único sitio donde encontré algo fue en el Museo de Ciencias Naturales. La biblioteca del Museo de Ciencias Naturales es una biblioteca muy importante. Yo no sé si seguirá, porque desde el año 65 a hoy ha llovido mucho. Entonces, el Museo de Ciencias Naturales, además de las piezas importantes que constituyen sus depósitos y sus colecciones, además de los cursos y la divulgación para niños que hacen continuamente, es un museo muy, muy interesante. Bien, es verdad que en Madrid tenemos dos museos importantísimos. El primero es el Museo del Prado, que a nadie se le escapa, que es la primera pinacoteca del mundo. Y el segundo museo más visitado de Madrid es el Real Madrid. Yo siento por los atléticos que hay aquí, pero es el segundo museo más visitado de la ciudad. Entonces, nada más, darle la palabra al excelentísimo señor Eduardo Roldán Schut por su conferencia Procesos de formación y selección de espermatozoides en mamíferos. Tiene la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, señor vicepresidente de la RACB, señor secretario general, académicos, académicas, compañeros, aquellos que están presenciando virtualmente. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a la Academia por esta invitación. Para mí es un placer. Además, interesante el recuerdo del museo, que también ha dado muchas vueltas, como la Facultad de Veterinaria. Ha llovido mucho, efectivamente, fuera y dentro. Los libros están ahí, hay muchos más. Y es un repositorio importante. Yo creo que, teniendo en cuenta que el año pasado, si no recuerdo mal, se han cumplido 250 años de la existencia del museo, es también un recuerdo oportuno. Así que muchas gracias por la oportunidad. Y bueno, el objeto de esta conferencia es hacer un repaso muy rápido de temas vinculados a la formación y la selección de los espermatozoides en mamíferos. Voy a tratar de hacer un resumen de algunos de estos temas, muchos de los cuales hemos trabajado nosotros en nuestro grupo de investigación. Y el objetivo es hacer una presentación a vista de pájaro para identificar algunos aspectos importantes de cosas que conocemos hoy y tratar de identificar también algunos temas para investigaciones futuras. Lo primero, por supuesto, es agradecer a los miembros del grupo actuales y pasados que han tenido un papel clave para el desarrollo del trabajo que voy a resumir, y también los colaboradores que desde distintas partes del mundo
han aportado a este proyecto o me han acogido para que pueda hacer parte del trabajo con ellos. Entrando en tema, como bien sabéis, hay varios eventos en la vida de un espermatozoide. Los espermatozoides, como también sabéis, son producidos en el testículo, maduran en el epidídimo, luego son transferidos al tracto reproductor femenino, según las especies. A veces son depositados en la vagina o en el cérvix o en el útero. Luego son transportados pasivamente y se transportan activamente hacia el sitio donde está el óvulo. Experimentan una serie de cambios vinculados con procesos que son necesarios para que puedan participar en la fecundación. Finalmente interactúan con el óvulo en un proceso de exocitosis de un gránulo que tienen por encima del núcleo y luego en proceso de reconocimiento celular, o al revés. Esto es un tema todavía en debate. La estructura de los espermatozoides seguramente es bien conocida por vosotros. La célula, que es altamente diferenciada y compartimentalizada, tiene una cabeza y un flagelo. La cabeza lleva el núcleo y este acrosoma, este gránulo con enzimas que le ayudan a penetrar las cubiertas del óvulo. Y el flagelo tiene una pieza intermedia con mitocondrias que generan energía para el movimiento del espermatozoide y una pieza principal. En todo el flagelo se aloja este axonema, que es el que le permite desplazarse. Existe una enorme diversidad en forma y tamaño de los espermatozoides de mamíferos. Esto es un ejemplo, arriba un espermatozoide de hámster chino, que mide aproximadamente 250-260 micras, y debajo espermatozoides de toro, y como podéis ver, en tamaño proporcional, hacen falta aproximadamente 5 espermatozoides de toro para ocupar, digamos, las dimensiones de un espermatozoide de hámster chino. Esto es un ejemplo extremo dentro de mamíferos de diferencia de tamaño, y la pregunta que voy a empezar a hacer es ¿a qué se deben estas diferencias? ¿Por qué? ¿De dónde vienen? ¿Qué mecanismos subyacen a la generación de esta diversidad? Para tratar de responder a esta pregunta o estas preguntas se pueden abordar las causas que generan esta diversidad o los mecanismos subyacentes de distintas maneras, pero básicamente se pueden agrupar de dos maneras según existan dos objetos o se intenten explicar dos objetos que pueden ser las formas o los rasgos en un determinado momento en el tiempo, o el desarrollo tal como se produce en un determinado momento en el tiempo, y por otra parte las clases de preguntas que se pueden hacer. Y por lo tanto hay preguntas que tienen que ver con, digamos, la actualidad, o sea, próximas en el tiempo, u otros tipos de preguntas que tienen que ver con aspectos distantes en el tiempo o evolutivos. Y esto determina, digamos, 4 tipos de explicaciones, que son mecanísticas, de desarrollo, evolutivas o filogenéticas. Y es muy importante tener presente esta distinción, porque a veces uno intenta responder a preguntas de un determinado tipo con evidencia de otro, y es importante no mezclar estos niveles de análisis. Trataré de hacerlo a lo largo de esta presentación. La presentación que haré la dividiré en 2 secciones, apuntando a procesos de formación y selección de espermatozoides. Le voy a dar vuelta al orden en el que voy a presentar estos 2 aspectos, refiriéndome primero a la selección y después a la formación. Para que haya selección tiene que haber variabilidad, y en el caso de los espermatozoides puede haber variabilidad en número, morfología o en la función. Y luego tiene que haber una relación entre este atributo, cualquiera de ellos que sea, y la eficacia que le confiera al macho que los ha generado. Y además estos rasgos tienen que ser heredables. Por lo tanto, la evolución, que originalmente se denominaba descendencia con modificación, es lo que explica, digamos, todos estos procesos de selección que se producen a distintos niveles. Y por otra parte, la formación de los espermatozoides se tiene que abordar teniendo en cuenta el proceso, cómo incide en el número de espermatozoides que se producen, en la morfología
de los espermatozoides que se generan y el impacto que tiene en la función de estas células una vez producidas. Teniendo en cuenta entonces la variabilidad de las células, que es el sustrato sobre el que actúa la selección, voy a presentar algunos ejemplos de esta variabilidad en los espermatozoides en mamíferos. Por una parte, las diferencias en número se explican por una relación alométrica, es decir, cuanto más grandes son los animales, los testículos en general tienden a ser más grandes y esto produce más espermatozoides. Aquí hay dos representaciones gráficas, a vuestra izquierda en mamíferos y a vuestra derecha en roedores en particular, donde se grafica el tamaño corporal en una escala logarítmica contra el tamaño de los testículos. Y como podéis ver, la relación es positiva y lo mismo sucede con roedores, donde hay una relación positiva que indica que a mayor tamaño corporal, mayor masa de testículos. En cuanto a la morfología, como ya apuntaba antes, hay mucha diversidad entre especies y a veces entre individuos también. Esta ilustración proviene del trabajo que hizo Gustav Retzius, un microscopista sueco que durante más de 10 años estuvo observando espermatozoides de distintas especies de vertebrados y también de invertebrados, y los fue publicando en monografías que él mismo pagaba, porque era dueño de un periódico y con ese dinero pues tenía como para publicar sin pasar por revisión de pares. Entonces, a lo largo de estos años, con todo este esfuerzo, fue compilando información sobre morfología de espermatozoides. Aquí hay algunos ejemplos de peces, de anfibios, reptiles, aves y ya en mamíferos de proterios, metaterios y en la fila de abajo los mamíferos euterios. Y como podéis ver, hay una gran diversidad, particularmente en la forma de la cabeza de los espermatozoides y también en la longitud. En algunos casos hay diferencias también en la forma del flagelo. Y en cuanto a las dimensiones, podéis ver en la tabla de abajo, espero que podáis ver, para las distintas clases de vertebrados, los rangos de dimensiones de espermatozoides que se presentan en cada uno de ellos. Y las dimensiones, como veis, son bastante variables. En algunos casos pueden llegar casi hasta 1 centímetro. En euterios, que es donde está, digamos, nuestra especie, pues el rango puede ir desde 30 hasta 250 micras en el hámster chino, como ya comentaba. La forma de la cabeza varía bastante. Parte de la variación puede deberse a la forma del núcleo, que se muestra aquí en azul, pero también a veces hay diferencias por la forma que adquiere el acrosoma, que está mostrado en rojo, para el grupo de ratas y ratones o para topillos y hámsters, que son los crisétidos. Por lo tanto, todas estas diferencias en forma de la cabeza inciden en la forma general que tiene digamos, el espermatozoide y en la forma que tiene de desplazarse, porque tiene implicaciones biomecánicas importantes. Es interesante o importante tratar de entender la dirección en la que se han producido estos cambios en la cabeza o las dimensiones de los espermatozoides, y un esfuerzo que hemos hecho a lo largo de algunos años es tratar de comprender cuál puede ser la forma ancestral, que después de debates a lo largo de los años con otros investigadores para el grupo de muroideos y miomorfos, que son roedores, digamos, bastante abundantes, consideramos que de una forma ancestral redondeada, sencilla, en la cabeza, ha habido una aparición de novedad biológica con esta asimetría en la estructura de la cabeza, la aparición de un gancho, y a partir de allí se desarrollan distintos linajes con distintas formas de la cabeza que también van acompañadas con distinta dimensión del flagelo. En cuanto a la estructura de los espermatozoides, también hay abundante diversidad en la estructura, en este caso de la membrana plasmática, y esto se puede evidenciar, por ejemplo, por la proporción de ácidos grasos saturados o poliinsaturados en una comparación que hemos hecho en especies de ratones.
Aquí veis barras correspondientes a 4 especies diferentes de ratones, ácidos grasos no saturados y poliinsaturados. Y en el caso de los espermatozoides podéis ver diferencias importantes en la proporción de cada una de las 2 categorías, que luego se corresponden con la de saturados con poliinsaturados. Y esta diferencia se presenta en los espermatozoides, pero no es muy notable cuando uno analiza los lípidos de todas las células somáticas germinales en el testículo, y tampoco se observa en general en el hígado, con lo cual hay algo en los espermatozoides, a medida que se van diferenciando, que va generando esta reorganización de los lípidos de membranas principalmente. También hay variación en cuanto al tipo de ácidos grasos que predominan, y en el caso de estos roedores lo que se observa es una variación importante en la proporción de ácido araquidónico en los espermatozoides de las distintas especies. Y esto obviamente tiene incidencia en lo que es la fluidez de la membrana, en patrones de movimiento, pero también en señalización, porque estos ácidos grasos son importantes como sustratos para generación de mensajeros, o también en su participación como fusógenos. En cuanto a la función, también existe diversidad. Una de las funciones que mencionaba que tienen que experimentar los espermatozoides es la llamada capacitación. Son toda una serie de cambios moleculares que preparan al espermatozoide para poder interactuar luego con el óvulo. En una comparación que hicimos en un conjunto de especies, también de ratón, cuantificando los distintos patrones de tinción con clortetraciclina que se correlacionan con la capacidad de fecundar, y este en particular se denomina patrón B, que es el que corresponde a los espermatozoides ya capacitados, podéis ver en estas curvas superiores en cada uno de los paneles que existen diferencias en la proporción de células que tienen este patrón entre las distintas especies a lo largo del tiempo de incubación, tanto en la proporción de células como en la velocidad a la que, digamos, se van produciendo estos cambios, y cuándo es el momento en el que consiguen el pico de capacitación en cada una de las células. También hay diferencias en otro proceso que experimentan los espermatozoides, que es la reacción acrosómica. Este ya no es un caso de comparación entre especies, sino que son machos de una misma especie, en un trabajo que hicimos en colaboración con Julián Garde y Ana Soler hace muchos años ya, donde, como una manera de valorar el potencial reproductor de los distintos machos, estimulábamos los espermatozoides para que hicieran su reacción acrosómica con un ionóforo de calcio y el catión bivalente. Y como podéis ver aquí, la respuesta de los distintos machos, en este caso 21, pues cambia en el tiempo de manera diversa para cada uno de los machos que van, digamos, experimentando este cambio en el acrosoma. Por lo tanto, hay grandes diferencias entre distintos individuos a la hora de responder. Y también cuando miramos motilidad encontramos importantes diferencias entre distintos machos, también de ciervos en este caso. Veis que a tiempo cero la proporción de espermatozoides mótiles entre diferentes individuos es distinto, y luego cuando se les incuba, en ese caso a 42 grados, como prueba de supervivencia, también hay diferencias entre los distintos machos. Si uniformamos todos los valores a 100 y comparamos cómo van cambiando en el tiempo, podéis ver claras diferencias entre individuos en cómo responden a estas condiciones que se les presenta. Este tipo de análisis a nivel individual se puede hacer tanto para morfología como para motilidad, en particular cinética, de distintos parámetros de la motilidad, caracterizando distintas subpoblaciones, en un análisis en el cual se pueden categorizar, en el caso de la morfología, distintos parámetros como puede ser área, perímetro, longitud, ancho, y hacer un análisis en conjunto de todos los individuos que nos interesa caracterizar, y luego a partir de subpoblaciones que tienen características similares, cuantificar qué proporción de cada una de estas poblaciones tienen los distintos machos. Lo que surge es este tipo de resultado, donde podéis ver para 14 machos, en este caso de especies de gacelas,
que cada macho tiene una proporción distinta de estas 3 subpoblaciones de morfología. Y algo similar ocurre para subpoblaciones de cinética, es decir, de motilidad, que se caracterizan para los mismos animales, y podéis ver grandes diferencias entre los distintos individuos, donde hay casos, por ejemplo, de un individuo que no tiene ningún espermatozoide de esta subpoblación 3. Y lo mismo en el caso de cinética, donde hay enormes diferencias en la proporción de cada tipo de espermatozoide. Por lo tanto, esto nos lleva a resaltar la idea de que los eyaculados, el semen es heterogéneo, cada macho tiene características distintas y toda esta diversidad puede, digamos, ser el sustrato, la base sobre la que se realiza la selección. Hablaba entonces de variabilidad. Veamos ahora qué relación puede haber entre estos atributos que he resumido y la eficacia, que en este caso sería la capacidad fecundante de los espermatozoides, o cómo han variado estos atributos en relación a distintos procesos o fuerzas selectivas. Las fuerzas selectivas que nos interesan en general son 3. Por una parte, la competición espermática. Por otra, la relación entre el espermatozoide y el tracto reproductor femenino. En este caso, se puede hablar de selección críptica de la hembra. Y por último, el modo de fecundación. En mamíferos, pues todas las especies tienen fecundación interna, pero cabe preguntarse si alguna de las características que tienen los espermatozoides en mamíferos, en aves o en reptiles pueden haber surgido como consecuencia del paso de la fecundación externa a la fecundación interna. No voy a comentar nada sobre competición espermática, es un tema que a lo mejor me habéis oído en el pasado ya resumir, es un tema de muchísimo interés. Básicamente apunta a entender cómo pueden competir espermatozoides de machos rivales en el tracto reproductor femenino a la hora de tener más éxito y llegar a fecundar. Y esto ha generado, digamos, atributos o ha permitido la evolución de una serie de atributos importantes en la forma de la cabeza de los espermatozoides, la longitud, velocidad de natación y demás. Pero de momento no me voy a referir a ello. Me voy a quedar con la relación entre el espermatozoide y el tracto reproductor femenino y haré un repaso rápido de algunos aspectos de la fisiología femenina que pueden incidir en los atributos de los espermatozoides. Como sabéis, hay diferencias entre especies en la morfología del tracto reproductor femenino. Aquí hay algunos ejemplos de mamíferos, conejos, ratones, ungulados y humanos, primates, tienen diferencias en el tipo de cuerno uterino y si el cérvix es doble o simple en distintas especies, y esto genera, digamos, condiciones diferentes en las que operan los espermatozoides. Además del tracto genital, también es importante el tiempo que media entre el momento que se produce la cópula y se depositan los espermatozoides y el momento en que esos espermatozoides van a participar en la fecundación. Y una manera de cuantificar este parámetro es examinando el intervalo que hay entre el inicio del estro y la ovulación entre diferentes especies y ver si la vida fértil de los espermatozoides está relacionado con este periodo. Y como podéis ver en esta gráfica hay una relación significativa y positiva entre el tiempo que media entre el inicio del estro y la ovulación, aquí en escala logarítmica, y los días o las horas de vida fértil de los espermatozoides. Y esta relación es altamente significativa. Esta relación entre vida fértil y el tiempo hay que, digamos, analizarla en conjunto con otros parámetros relacionados con los espermatozoides. Por ejemplo, el número total de los espermatozoides. Antes comentábamos que había diferencias entre especies o entre individuos y cabe preguntarse si parte de estas diferencias pueden deberse al tamaño del tracto genital femenino, porque al haber, digamos, un tracto genital femenino más grande, uno cabría esperar más espermatozoides, por lo que se ha dado en llamar un efecto de llenado. También es importante tener en cuenta
la longitud del oviducto como uno de los factores que son importantes para especular si hay más espermatozoides para compensar por un trayecto más largo que tienen que recorrer. Y la evidencia sugiere que es así. Con una longitud mayor del oviducto hay más espermatozoides y esto puede tener que ver también con el tiempo de vida que puedan tener y la diferencia entre ellos. En cuanto a la longitud de los espermatozoides y el elemento, digamos, espacial de longitud del oviducto, no hay mucha información. Por lo tanto, he intentado buscar algo que nos permita, por lo menos, tener una primera aproximación a qué podría estar sucediendo en cuanto a la longitud del tracto, en este caso del oviducto, y la longitud de los espermatozoides. Aquí hay ilustrados lo que son hámster chino y el ratón de laboratorio con distintos tamaños, tamaños de testículos también muy diferentes entre uno y otro, pero notar una vez más la gran diferencia de tamaño en el espermatozoide que hay entre el hámster chino, en este caso el ratón, y el humano, todos a escala. Entonces, la pregunta que puede hacerse es si estas diferencias en tamaño del espermatozoide pueden de alguna manera vincularse al tamaño del oviducto en el que tienen que nadar. Esto es un tracto reproductor femenino de hámster chino y normalmente el oviducto en los roedores está enrollado entre el ovario y el útero. Pero si se desenrolla y se estira, el oviducto del hámster chino, como veis, es bastante largo. Son más de 4 centímetros de largo. Y esto es notable para un animal que mide aproximadamente 10 centímetros. Un centímetro más, centímetro menos. Con lo cual realmente es una distancia muy grande que tienen que nadar los espermatozoides, no ya en forma lineal, sino además en forma, digamos, enrollada. Y como decía, no hay mucha información para la posible relación entre la longitud de los espermatozoides y la longitud del oviducto. Y en una primera aproximación, con unos cálculos que he intentado hacer, podéis ver aquí resumidos la longitud total de los espermatozoides para bovinos, humanos, conejos, ratones y hámster chinos y la longitud de sus oviductos en centímetros. Es necesario corregir por la longitud del cuerpo de la hembra para tener una idea del tamaño relativo del oviducto en relación al tamaño de la hembra, pero lo que es importante para mí, sobre todo, es la relación que hay entre la longitud del espermatozoide y la longitud del oviducto ajustando las unidades. Y como podéis ver, los números son muy, muy bajos para bovinos, humanos y conejos, pero ya son diferentes para ratón y hámster chino, donde hay una proporción mucho mayor de la longitud del espermatozoide en relación a la longitud del oviducto, con lo cual es posible que haya algún efecto de la distancia que tienen que nadar los espermatozoides en forma muy activa y que esto haya incidido en las dimensiones que han ido adquiriendo los espermatozoides. Por supuesto, lo que uno piensa inmediatamente cuando hablamos de la longitud de los espermatozoides es la velocidad que se puede generar con este flagelo más largo. No hay muchos análisis en este sentido, pero un trabajo reciente de un grupo de la Universidad de Maryland comparando distintas especies de crisétidos norteamericanos encontró una relación entre la velocidad de los espermatozoides y la longitud de los oviductos, con lo cual es posible que estos distintos parámetros estén interactuando para hacer que los espermatozoides más largos naden más deprisa para llegar al óvulo en un tiempo que está, digamos, constreñido. Como decía, el oviducto en los roedores está enrollado, sin embargo, cuando se desenrolla es muy largo, pero lo que es interesante también por unos trabajos recientes es que el patrón en el que se enrollan estos oviductos parece ser bastante constante. Uno lo ve allí y dice, bueno, esto puede ser aleatorio, pero evidentemente es
un desarrollo bastante fino, al menos para una buena proporción de los giros. Hay, como veis aquí, unos 3 más 4, 7, la mayor parte de los giros que están, digamos, son constantes en la forma en que están estructurados, y hay algunos otros que tienen algunas variaciones, con lo cual uno podría pensar que los espermatozoides han ido evolucionando para adaptarse a este tipo de arena, de escenario en el cual tienen que moverse para llegar al óvulo. Y finalmente, el otro aspecto que es importante es cómo se van transportando y seleccionando los espermatozoides por las distintas barreras que se le presentan en el tracto femenino. Estos son trabajos recientes donde se utilizan espermatozoides de ratones modificados genéticamente, donde se les inserta un colorante fluorescente en una proteína del acrosoma y en otra de la pieza intermedia, de modo que se pueden ir siguiendo a medida que van avanzando por las distintas porciones del tracto reproductor, y con esto pues entender un poco mejor los mecanismos digamos que van poniendo en juego a la hora de ir avanzando hacia el sitio donde se encuentra el óvulo, que es por allí. Y entonces, en resumen, la interacción del espermatozoide con el ambiente que le rodea, en este caso con el oviducto, tiene que tener en consideración aspectos de esta arena que llamamos, que por una parte implica viscosidad, que puede cambiar incluso a lo largo de distintas secciones del tracto, y determinados factores biológicos, secreciones del mismo tracto femenino, que pueden incidir en la función de los espermatozoides. Y a la hora de considerar lo que es la relación estructura-función de estas células, tenemos, como ya más o menos mencionaba, considerar su diseño, hablando de diseño como estructura, tanto en la cabeza como en el flagelo, y esto como incide a través de la forma y la función en, digamos, el rendimiento de estas células. Y lo mismo el metabolismo, al que no me voy a referir por falta de tiempo, pero que es otro aspecto muy importante y que tiene que ver con cómo producen los espermatozoides energía para desarrollar las funciones que tienen que desarrollar en el tracto femenino. Y este rendimiento, esta función está, digamos, en última instancia vinculada con la velocidad y la trayectoria que muestran los espermatozoides en su tránsito hacia el oviducto. Me temo que se ha quedado ahora. Bien, entonces, como comentaba, hay importantes aspectos de la relación espermatozoide y tracto reproductor femenino que pueden haber influido en la diversidad de las formas y funciones espermáticas que se detectan. Y por otra parte, como decía, aunque probablemente ha actuado antes, está también el modo de fecundación. Y voy a rápidamente comentar algunos aspectos de esta cuestión. Hay actualmente mucha información, aunque no suficiente, de muchas especies de vertebrados en cuanto a las dimensiones de los espermatozoides y de los distintos componentes. Y se pueden hacer algunas caracterizaciones según estas especies tengan fecundación externa o interna. Una de las cosas que se ha mirado es cómo puede haber afectado el hecho de tener una fecundación interna o externa o interna en la proporción de los distintos componentes de los espermatozoides. Y, por ejemplo, en un grupo de peces podéis ver las estructuras de los espermatozoides, tamaño de cabeza o de la pieza intermedia o del flagelo, en proporción del total, cómo difiere, y lo mismo en anfibios, cómo pueden diferir las proporciones de las dimensiones. Luego, en forma gráfica también podéis ver con las otras especies de los demás vertebrados, aunque en este caso toda la fecundación es interna. En cuanto a las dimensiones de cada uno de los componentes, podéis ver aquí en valores ya, en este caso transformados a logaritmos, podéis ver que las especies de fecundación externa tienen cabeza más pequeña, perdón, tienen cabezas más pequeñas,
que las de fecundación interna, y lo mismo sucede con la pieza intermedia, externa, y la longitud del flagelo en especies con fecundaciones externas e internas. Y lo mismo, si analizamos dentro de cada grupo, todas las especies con fecundación externa tienen dimensiones menores en cada uno de sus componentes. Con lo cual, una vez que se adquiere la fecundación interna, ya es el tracto femenino el que incide en la evolución de todos estos parámetros, como habíamos comentado antes. Bien, entonces, hecha ya una visita a los distintos aspectos de la selección de los espermatozoides, tanto en variabilidad como en relación, no me voy a referir a la herencia, pasemos a considerar algunos aspectos de la formación de los espermatozoides y cómo estos procesos de formación pueden incidir en el número, en la morfología o incluso en la función de los espermatozoides. Como sabéis y como comenté antes, los espermatozoides se producen en el testículo y existe un proceso de proliferación primero, luego una división reduccional en la meiosis y finalmente la diferenciación en la forma de estas células postmeióticas que adquieren la morfología típica de cada especie. Y la pregunta es entonces, ¿cómo pueden los machos producir espermatozoides en mayor número, de forma o tamaño diferente o con mayor rendimiento? ¿Cómo pueden los espermatozoides aumentar en número? ¿Cómo pueden los machos aumentar el número de espermatozoides? Pueden hacer una de tres cosas, o dos o tres. Pueden incrementar la masa testicular, pueden modificar la arquitectura testicular o pueden modificar la cinética, la velocidad a la que se producen los espermatozoides. Ya comenté antes la relación que hay entre masa corporal y la masa testicular, en esta relación lineal entre tamaño corporal y tamaño testicular, pero si veis, en esta relación lineal hay algunas especies que están por encima de la recta, tanto en mamíferos en general como en roedores. Con lo cual, estas especies que están por encima de la recta están produciendo un testículo de un tamaño mayor que el esperado para esa relación alométrica. Y esto es una indicación de que pueden estar produciendo más espermatozoides de alguna manera y por algún motivo, que ahora mismo no voy a comentar. En cuanto a la arquitectura del testículo, que también podría cambiar, digamos, de cara a producir más espermatozoides, se puede cuantificar distintas estructuras internas del testículo para tratar de entender las características de esta arquitectura, teniendo en cuenta distintos aspectos de los túbulos seminíferos, área, diámetros, el área ocupada total, la altura del epitelio seminífero y luego la relación básicamente estroma-parénquima, para ver qué de todo esto podría modificarse para producir más espermatozoides. En cuanto a la velocidad, como sabéis, la primero proliferación, la meiosis, y luego la diferenciación de las células pasa por un proceso, una secuencia que tiene un tiempo que está bastante, digamos, fijado para cada especie, pero es diferente entre especies. Y acelerando este proceso o ralentizándolo podría incidir en el número de espermatozoides que se produce. Hemos construido un modelo para tratar de entender cómo podrían operar los aspectos de arquitectura y de la cinética, haciendo una comparación entre especies utilizando datos de la literatura. Sin entrar en demasiados detalles, lo que hicimos primero fue analizar posibles relaciones entre aspectos de la arquitectura y de la cinética y luego relacionarlos con las reservas de espermatozoides en el epidídimo. Y el modelo se construye variando proporcionalmente aspectos tanto de la arquitectura como de la cinética y ver los posibles resultados en números de
espermatozoides informados por los datos de la literatura. En la parte superior están, digamos, los resultados principales de las relaciones que existen entre aspectos de arquitectura, como puede ser el porcentaje de túbulos seminíferos y el número de espermatozoides en las reservas. Esa es la proporción de túbulos, el número de espermatozoides, o el número de espermatozoides o espermátidas por célula de Sertoli en relación al número de espermatozoides. Como podéis ver, la relación es positiva. Y en cuanto a la velocidad a la que transcurre la espermatogénesis, la relación es negativa porque cuanto más rápido sea, más rápido se van a producir los espermatozoides y más va a haber. Y el modelo lo que nos muestra es que con un 1% de cambio en aspectos de arquitectura del testículo, se produce un 0,61% o 0,56% de aumento en la reserva espermática. Y en cuanto a los aspectos de cinética, la respuesta es similar. Pero de todas maneras parece haber una mejor respuesta a cambios en la arquitectura, de modo que haciendo cambios en la proporción de túbulos seminíferos, los machos podrían producir más espermatozoides. La siguiente pregunta es cómo se pueden producir espermatozoides diferentes a nivel de mecanismos. Por lo que hemos visto y he comentado antes, la pregunta es cómo esta forma que es la ancestral en mamíferos y en especies de roedores puede en un determinado momento pasar a este otro tipo de formas, como la que vemos en ratón, en rata o en hámster, donde hay una reorganización importante de la cabeza, la cabeza del espermatozoide se hace falciforme, se genera este gancho, cambia el sitio de inserción del flagelo. Y más aún, en algunos casos existe una reversión, lo que llama una inversión de rasgo, porque hay algunas especies en las que vuelve a aparecer otra forma simplificada, otra vez, una forma simplificada de cabeza espermática. Y entonces, ¿qué tipo de procesos a nivel de mecanismos pueden llevar a esto? ¿O qué fuerzas selectivas o relajación de fuerzas selectivas podrían llevar a estos cambios? Y aquí es donde tenemos que detenernos en lo que es el proceso de espermiogénesis como tal, que es la última etapa de la espermatogénesis, donde unas células redondas que surgen después de la meiosis experimentan este proceso de diferenciación, donde hay este cambio importante tanto en el núcleo como en la generación del flagelo, pérdida de la mayor parte del citoplasma, etc. Y hay una serie de estructuras que aparecen y organizan la cabeza, algunas como la manchette, que son temporales, y también hay distinto papel, primero por sustitución de histonas, luego expresión y transporte de proteínas nucleares de transición, y luego protaminas que se sintetizan y luego son transportadas al núcleo. La pregunta es cómo se producen todos estos cambios y qué papel pueden tener en esta alteración o diferenciación distinta entre distintas especies. Este proceso, nuevamente, se va dando desde la membrana basal con la diferenciación de las células soportadas por las células de Sertoli, y esta es la etapa, digamos, en la que ahora estamos centrados, tratando de entender cómo tienen lugar estos cambios. Y básicamente los cambios podrían deberse a distintos aspectos que podrían incluso actuar en forma conjunta, en forma simultánea o en forma secuencial. Y algunos de ellos podrían ser la especialización de la célula de Sertoli, que ejerce fuerzas externas, o sea, sería desde el exterior hacia la espermátida, o la misma membrana nuclear podría cambiar y permite fuerzas internas desde el citoplasma hacia el núcleo. El acroplaxoma, que es otra estructura que también se genera en estas células, podría ejercer fuerzas desde el exterior del núcleo. La manchette, que es una estructura temporal, tiene una acción de cremallera sobre el núcleo y va de alguna manera modelando este cambio de la forma, y también participa en el transporte de proteínas. Y también algunas proteínas en particular, como las protaminas, también pueden tener un papel importante desde dentro del núcleo porque son responsables de la compactación de la cromatina. También, obviamente, podría haber otras. La manchette, entonces, como decía, es una estructura que tiene
esta forma de falda que se coloca, se genera temporalmente alrededor del núcleo, va constriñendo y va modelando la forma del núcleo, pero también sirve de soporte para transporte de proteínas tanto hacia el interior del núcleo como hacia el flagelo, y que es importante para la diferenciación de estas dos estructuras. Y finalmente las protaminas podrían actuar desde el interior del núcleo, compactando la cromatina y de esa manera también remodelando la forma de este núcleo. Y como esto es un tema, digamos, que es nuestro foco de interés de los últimos años, voy a comentar algunas cosas brevemente, no demasiado, pero por compartir algunos de los resultados recientes en el posible papel de las protaminas en esta reestructuración del núcleo, que tiene que ver, por una parte, con evolución de las secuencias, estudios a nivel molecular que podría incidir en la función de estas proteínas, o en la evolución de su regulación, y luego en el transporte del citoplasma al núcleo y cómo esto podría ser importante a la hora de reorganizar este núcleo. Las protaminas en mamíferos son dos, la protamina 1 y la protamina 2. Son pequeñas, tienen alrededor de 50 aminoácidos, la 1 y la 2, 110. Hay una parte de la protamina 2 que es muy similar a la 1 y tiene un dominio que no se sabe exactamente de dónde se ha originado, parece ser un retrovirus, y las dos partes análogas de las protaminas tienen una cantidad abundante de argininas. Estudiamos la proporción de argininas de las proteínas de mamíferos, y lo que hemos visto es que hay diferencias entre especies aquí agrupadas por subclases, por órdenes, perdón, donde podemos ver que hay diferencias en la proporción de las argininas que tiene la protamina 1, en este caso, de las distintas especies, tanto de euterios como de metaterios. Y lo que es interesante es que la proporción, el contenido, el número de estas argininas parece estar relacionado con el ancho de la cabeza, que a su vez está vinculado al grado de compactación que tiene la cromatina, con lo cual ya se puede decir que hay una relación entre la misma estructura de las proteínas, en este caso las protaminas, cómo pueden compactar la cromatina, y eso a su vez cómo podría incidir en la forma de la cabeza del núcleo. La expresión de las proteínas, de estas protaminas, también es importante. En una comparación entre ratones y topillos, encontramos que la proporción de una protamina con respecto a la otra, la 1 o la 2, es distinta en su expresión. La proporción es menor en ratones que en topillos, de 1 contra 2, y hay una relación entre este ratio y también la estructura de la cabeza. El área de la cabeza está vinculado al ratio de estas protaminas, y de forma interesante la relación no es igual en estos dos grupos. Y finalmente la pregunta es cómo llegan estas protaminas al núcleo, cómo hacen para sintetizarse, entrar en el núcleo y compactar la cromatina. Hemos visto que una proteína importante en el transporte de las protaminas es la SPAC17. La SPAC17 está en la manchette y podría servir para incorporar, para ayudar al transporte de las proteínas, de las protaminas al núcleo. Y aquí en un estudio de proximidad, de ligación de proximidad, podemos ver en el núcleo tanto la SPAC17 como la protamina, que coinciden, ¿verdad? Están muy cerca los botones del láser con el... Y luego es un tanto rebelde también. No quiere volver. Vaya. ¿Me lo podría poner usted otra vez? ¿O voy hacia adelante? Entonces, lo que nos interesaba ver era si esta proteína, SPAC17, es capaz de llevar a la protamina al núcleo. Y para eso hicimos unos ensayos, digamos, donde podemos detectar las dos en forma conjunta, como se muestra aquí, en el caso de los paneles de arriba,
con la protamina 1 y en los paneles inferiores con la protamina 2, y vemos que las dos están juntas en el núcleo. Y para ver si tiene un papel esta SPAC17 en el transporte, utilizamos unos ratones knockout de este gen, de SPAC17, y hemos visto que en los ratones no modificados la protamina 1 y la protamina 2 están en el núcleo, pero en el caso del knockout no se encuentra la protamina 1 o la 2 en el núcleo y permanece en el citoplasma. Y en forma gráfica, la translocación de estas protamina 1 o protamina 2 la podéis ver en gris, en las barras grises, en el wild type, y en los knockouts se ve que la proporción en el núcleo es mucho menor. No se debe esto a una deficiencia en la síntesis de las protaminas, porque tanto la cantidad de ARN como la proteína están en iguales cantidades, tanto en el wild type como en el control, en todos los casos, con lo cual creemos que efectivamente es una cuestión relacionada con el transporte de la proteína, no en su producción. Y finalmente, lo que estamos intentando hacer ahora es hacer un estudio con citometría de flujo con imagen para ver la localización de estas protaminas en distintos tipos celulares en forma, digamos, automatizada y en unos estudios cuantitativos de mayor entidad. Y como podéis ver, en los distintos tipos celulares que se pueden identificar en los distintos cuadrantes, vemos la proporción de proteína que hay en el núcleo en los correspondientes a R11, a R7, que es 11 a 7, y la proporción de la protamina, en este caso la 1 que hay en el núcleo, va incrementándose hasta niveles importantes. Entonces, con esto tenemos nuestra hipótesis de que la SPAC17 unida a la protamina 2 se une a importina y les lleva a través del poro nuclear al interior, se libera la protamina y se une al DNA, que esto es lo que ayuda a compactar la cromatina. Y este es el trabajo que nos interesa desarrollar en el futuro para seguir entendiendo cómo la compactación de la protamina puede modificar la forma del núcleo. En resumen, son una serie de factores que pueden incidir en la reestructuración de la cabeza, reestructuración de las espermátidas, y esto incidir en la reestructuración y forma final de la cabeza, y todo esto, de alguna manera, está vinculado a los distintos mecanismos, digamos, que comentaba al principio, de selección, que pueden responder ya sea a aspectos de competición espermática que le dan una ventaja competitiva a los espermatozoides, o que de alguna manera le dan también una ventaja adaptativa de cara a procesos de selección que tienen lugar en el tracto genital femenino. Con esto espero que este resumen así muy apretado de distintos aspectos que tienen que ver con la selección de los espermatozoides y la formación de estas células que generan, digamos, esta variabilidad que se usa en selección, os haya dejado al menos alguna curiosidad, alguna pregunta, y si las hay, pues intentaré responder si hay turno para ello. Así que muchísimas gracias. Doctor Roldán, por su conferencia, y ahora vamos a pasar al turno de preguntas. El profesor Tresguerres tiene. Lo primero, felicidades por la presentación, que ha sido muy interesante. Pero a mí, desde un punto de vista de la fisiología, lo que más me importaría saber son dos cosas. Uno, ¿las distintas formas de la cabeza del espermatozoide están relacionadas o son relacionables con una variación de su capacidad fecundante o son independientes de eso? Eso es lo uno. Y lo segundo es que, teniendo en cuenta que la mayoría, no todos, pero la mayoría de los animales que usted ha mencionado son de reproducción estacional, si existe también alguna variabilidad en cuanto a, no es lo mismo que estemos al comienzo
misma. ¿Hay diferencias en las distintas fases del proceso reproductivo, del comienzo, fase, digamos, fundamental o final, en cuanto a esas formas? Quiero decir, existe, de alguna manera, a mí me interesa más qué elementos de la fisiología están jugando ahí un papel para facilitar o no facilitar procesos reproductivos, tanto en la vinculación simplemente de la forma de las cabezas con la vinculación con el tiempo de evolución del proceso reproductivo. Bien, muchas gracias. Muchas gracias. En cuanto a la primera pregunta, yo creo que sí, que las formas tienen que ver con las diferencias en formas de los espermatozoides, tienen que ver con la capacidad fecundante de diversas maneras. Puedo contestar empezando por el final, diciendo que hay evidencia de que solo los espermatozoides que tienen formas uniformes, yo no me gusta en este contexto hablar de normal o anormal, pero sí que tienen una forma más uniforme, son las que se encuentran adheridas a la zona pelúcida del óvulo cuando se hacen ensayos in vitro. Pero para llegar allí, los espermatozoides tienen que pasar por una serie de obstáculos, barreras, la unión uterotubárica, y luego tienen que moverse. Y hay una relación importante entre la forma de la cabeza y la forma en que nadan los espermatozoides, o incluso la adherencia con las células del epitelio biductal. Con lo cual, hay una relación importante entre estructura y función, forma y natación, por ejemplo, y eso a su vez incide en que sean las células que operan de una determinada manera las que tengan las máximas, digamos, oportunidades para fecundar. Y en cuanto a la otra pregunta, pues sí, hay diferencias, incluso en un mismo macho, de principio a final de una temporada reproductora en cuanto a la calidad del semen. Y hay diferencias entre especies, entre estacionales y no estacionales, y hay diferencias también en las edades de los machos en cuanto a cómo responden a, por ejemplo, estas diferencias a lo largo de una estación. Esto en el caso de los ciervos, digamos, hemos tenido oportunidad de verlo bastante, ¿no? Con lo cual sí, es evidente que hay también diferencias debido a esa estacionalidad y eso puede incidir incluso en la presión de selección. Hay estudios en primates, por ejemplo, en especies que son estacionales y comparadas con otras que no lo son, y en cuanto a la calidad del semen, es evidente que hay diferencias también. Gracias. ¿Alguna persona? El profesor Ordóñez. Muchas gracias por su exposición y unas felicitaciones. Yo le voy a hacer una pregunta. Haya dicho que los roedores tienen ácido araquidónico de una forma bastante abundante. El ácido araquidónico, el metabolismo da lugar a los eicosanoides, ¿no? Son los leucotrienos, las prostaglandinas, los tromosanos, que tienen una gran actividad. Son prácticamente hormonas celulares. Y como tiene, y claro, el ácido araquidónico es de la familia N6, omega 6, ¿no? Y eso quiere decir, y se refleja después en la actividad de los espermatozoides. Porque, claro, los que son de la familia N3 son también eicosanoides, pero de menos actividad bioquímica, por decirlo de alguna forma. Sí, es una buena pregunta y me lleva a algunas cosas que he hecho tiempo atrás, en otra vida. Efectivamente, el grado de poliinsaturación es importante, entre otras tantas cosas, porque por radicales libres se puede peroxidar y esto le da más rigidez a la membrana y esto puede tener un efecto negativo sobre la motilidad, por una parte. Luego pueden actuar, en el caso del araquidónico, como sustrato para la formación de eicosanoides, prostaglandinas, como bien ha dicho, y estos, a su vez, pueden actuar como terceros mensajeros en procesos como la capacitación o la exocitosis del acrosoma en espermatozoides. Hay varios estudios de varios grupos de investigación que han mostrado que todos estos mensajeros tienen un papel, pero también actúan como fusógenos. Pueden actuar directamente perturbando la membrana y con un papel, digamos, de fusión en el proceso de exocitosis. Por lo tanto, tienen muchos, digamos, papeles distintos y pueden verse afectados negativamente incluso por distintos motivos. Pero ahora voy a lo contrario, porque todos los seres vivos que viven en ambiente frío tienen un grado de saturación muy elevado.
los microorganismos psicotróficos y psicrófilos, porque evidentemente tienen que mantenerse los lípidos líquidos a las temperaturas frías en que habitan, que viven, ¿no? Entonces, entre los mamíferos terrestres y los mamíferos marinos, acuáticos, hay una diferencia, y los peces también, hay un grado de insaturación, pero en este caso no son de la familia N6, son de la familia N3, de la familia omega 3. Y eso significa que la actividad metabólica y bioquímica es mucho más inferior que las que provocan una síntesis de ecosalanes de la familia N6. Esto quiere decir que los espermatozoides de los animales que tienen insaturación de la familia N3 son mucho menos activos. Es una muy buena pregunta, pero yo creo que no se ha estudiado esto en detalle. Sería muy interesante hacer esta comparación y ver, incluso como hay interés también en criopreservación de espermatozoides de estas especies, también cómo podría incidir en, digamos, la respuesta de la membrana a cambios de temperatura. Sí, pero ha puesto ahí que hay mucha diferencia en el grado de insaturación en relación con los ácidos grasos saturados, con los PUFAs, ¿no? Pero realmente todos los peces y los animales marinos son más insaturados que los espermatozoides, que los lípidos de los espermatozoides de los animales terrestres. No sabría decirle, no sé de hecho si se ha estudiado en detalle. Yo, vamos, si alguien tiene información, encantado de recibirla, pero creo que no hay demasiados estudios, hay algunos estudios incipientes en peces, pero no demasiado a este nivel. El otro aspecto que también es interesante con los ácidos grasos tiene que ver con algunos de ellos en su participación en metabolismo, que pueden ser también fuente de energía, y esto se le está prestando más atención ahora también. Se lo digo porque es muy normal. Vamos, yo me he dedicado a los alimentos, pero sé la composición lipídica de los animales terrestres, del mismo músculo terrestre, del mismo músculo marino, pues muy diferente. Y están enriquecidos en ácido graso insaturado. Todo el mundo lo sabe. Claro, y además la actividad de fecundación también será en esos hábitats fríos, ¿no? Sí, sí, pues prestaré atención a esto para la siguiente conferencia. No. Muchas gracias. Ya tengo pescado vendido. La profesora Higuera tiene la palabra. Hola, Eduardo, gracias por la conferencia. A mí me ha gustado mucho, pero hay una cosa que o no me he enterado bien, o explícame, porque yo en todas las muestras de semen que he visto, jamás he visto el semen de un ratón con el pico que tiene en la cabeza, ¿vale? Que se volviera, digamos, rechoncho, como el semen de un cerdo o el semen de un toro o algo así. Eso no lo he visto nunca. Y eso has estado diciendo que podría producirse, no sé si has dicho en el oviducto o en el epididimo. No sé si es culpa del oviducto esa transformación o ocurre en el epididimo. Sí, pero se produce en tiempos evolutivos, no en un individuo, en un tiempo, digamos, corto relacionado con un transporte en el oviducto cara a la fecundación. Estos son tiempos evolutivos, hablamos de cientos de miles o millones de años, donde van apareciendo distintas formas y en un determinado momento hay inversiones de rasgos por algún proceso. Se ha especulado, obviamente, porque estamos hablando de evolución, sobre las posibles causas, están ahí, con lo cual, de alguna manera han surgido y lo que nos interesa es entender, tanto a nivel de las fuerzas selectivas como a nivel de los mecanismos que producen los espermatozoides, cómo se producen estos cambios. ¿Qué ventaja puede tener un espermatozoide con una cabeza redonda frente a un espermatozoide con una cabeza que tiene un gancho en especies cercanas? Porque a veces hay especies muy cercanas que pueden tener un tipo de espermatozoide y otra el otro. Y de hecho hay especies que tienen lo que llamamos espermatozoides pleiomórficos. Como antes decía, no me gusta el normal y anormal en este contexto, prefiero hablar de pleiomorfismo, que son formas distintas en un mismo individuo. Hablando de vertebrados o incluso de mamíferos. Si ya vamos a insectos, eso es otro universo. No, yo hablo de mamíferos. Por eso, vale. Muchas gracias. El doctor Sánchez tiene la palabra. Gracias. Enhorabuena, Eduardo, por la conferencia tan bonita que has dado y tan interesante.
Mi primera pregunta es de lo que el estudio que realizabas de la longitud del oviducto con referencia al tipo de espermatozoides que se podían tener, considerando que el oviducto tiene una parte que es el istmo, que es donde realmente se considera donde se almacenan los espermatozoides, que los atrapan los cilios sobre todo, y otra parte que es la ámpula donde se produce la fecundación. Eso no se ha tenido en cuenta, puesto que el istmo es realmente el que va a retener esos espermatozoides. ¿Eso se ha tenido en cuenta o conoces algún trabajo que lo haya considerado? No, a ver, la pregunta es importante, la respuesta no es fácil, o es fácil porque debo decir que no. Los estudios comparativos parten de datos de la literatura. Hay muy pocos casos donde los datos se obtienen directamente como parte de la investigación. En algunos casos lo hemos hecho. Pero estos estudios comparativos se parte de lo que hay publicado en la literatura y se suele utilizar, por ejemplo, en el caso del oviducto, la longitud total. Y normalmente en los estudios comparativos lo que se hace es se comparan especies y entonces se toma una media para la especie. Ya esto ilustra diferencias que puede haber entre especies, pero también cabe especular o esperar que hay diferencias entre individuos, porque esta variación a la que hacía referencia se da entre individuos, que es el nivel al que opera la selección y la evolución. Luego, referente, no es una pregunta, es una valoración de lo que trabajo yo en porcino, referente a lo que es las posibles variaciones espermáticas estacionales o condiciones, otras condiciones que estén alrededor del animal, ¿no? Son factores intrínsecos. En el cerdo no es estacional, pero sí que tiene una época muy desfavorable. Es el calor. El cerdo está muy protegido contra el frío por la capa que tiene lipídica alrededor, y el calor le va muy mal. Entonces, ahí lo que se ve que no hay una variación cuantitativa, pero sí que hay una variación de morfoanomalías espermáticas. Creemos que, oye, pues si los animales no están en las condiciones idóneas de la producción espermática, que haya factores endocrinos que puedan variar lo que es la espermatogénesis. Gracias. Sí, efectivamente. O sea, me he centrado la mayor parte de la presentación en lo que puede ser morfología, y cuando hablo de función, pues hablo de supervivencia o velocidad o motilidad y algunos aspectos de capacitación. Pero todo lo que tenga que ver con ya la capacidad fecundante, la fertilidad, incluso en el tracto femenino, son toda una serie de parámetros que merecen consideración y que hay que sumarlos, ¿no? Es más difícil metodológicamente ese tipo de estudios, pero definitivamente allí es donde hay que ir. Y claramente, volviendo a la pregunta del profesor Tresguerres, de cara a cuestiones estacionales, incluso en especies que pueden reproducirse a lo largo del año, sí que tienen picos de disminución de capacidad fecundante en los espermatozoides debido a estos aspectos. Totalmente. Muy bien, muchas gracias. Ahora quiero preguntar a las personas que están conectadas por Internet si quiere alguien intervenir. No, no tengo ninguna. Entonces el profesor Aparicio quiere... Muchas gracias y felicitaciones por la excelente conferencia que nos has expuesto esta tarde. Muy interesante los temas. Yo tenía una pregunta, pero ya ha sido respondida en la pregunta de la doctora Llera. Era la evolución de la forma, si era en el corto plazo en un individuo a lo largo de su vida o era a más largo plazo. Ya ha respondido que es en un periodo evolutivo largo. Pero ya aprovecho también la ocasión para preguntar acerca de una información periodística que no hace mucho salió acerca de la tendencia decreciente de la capacidad fecundante en los espermatozoides masculinos humanos. Bien. ¿Esto es una mención o es una pregunta? Sí, no, a ver, efectivamente hay evidencia ahora en estudios varios, metaanálisis normalmente, que muestran que el declive es importante. No solo en humanos, también hay un estudio hecho en perros que muestra un declive similar. En algunos casos, en este caso se ha especulado que podría ser porque están expuestos a condiciones similares a los humanos, a lo mejor es porque hay evidencia,
pero los primeros trabajos o el primer trabajo que llamó la atención sobre este declive del año 91, un investigador sueco, Nils Kakebeck, y luego hay un análisis más en profundidad de hace unos pocos años, creo que es del 2018, 17, donde con mucha más información evidentemente está claro que hay un descenso en el número de espermatozoides y que es motivo de preocupación. Y esto pues, puede deberse a una serie de factores ambientales, alimenticios, hábitos de vida, y que yo creo que nos tenemos que preocupar por ello. Muchas gracias. El profesor Tresguerres. En el caso de los humanos se especuló mucho, sobre todo al principio, con el tema de la temperatura o sea, el hecho de llevar sobre todo ropa interior apretada, etcétera, que eso iba a generar incremento de temperatura local y por lo tanto afectación de la función testicular. Pero el tema perros, que yo sepa, no llevan calzoncillos, o sea que me inclino más a pensar en otro tema que estamos tratando nosotros ahora, que son los disruptores endocrinos. El tema del bisfenol A, el bisfenol F, las peritrinas, toda esa serie de historias que juegan un papel como sustancias parecidas a hormonas y que son capaces de ocupar el receptor de las hormonas sexuales y que pueden estar efectivamente jugando un papel muy negativo a ese nivel. Sí, efectivamente, totalmente de acuerdo. Yo creo que bisfenol A en particular recibe mucha atención. Hay otros disruptores estrogénicos, metales pesados, también tienen atención, vamos, importante porque pueden afectar producción de espermatozoides, ciertamente. ¿Hay alguna pregunta más? Bueno, entonces yo quisiera hacer una pregunta, más que preguntas, una curiosidad. El tema es el siguiente. En parejas jóvenes de humanos se pueden tener hijos o no tener hijos, pero hay parejas de muy elevada edad. Voy a poner un ejemplo que me chocó mucho. El gran músico Andrés Segovia a los 82 años tuvo un hijo. Entonces, se da la circunstancia que la pregunta que yo quiero hacer es ¿desde qué tiempo a qué tiempo, ya con todas las limitaciones y con todos los problemas que puede ocurrir, la fecundidad en el hombre, de qué tiempo a qué tiempo puede estar? Ya que se dan casos anómalos. Yo creo que hay casos más recientes que también han salido en la prensa. Pero creo que Al Pacino y Robert De Niro son dos casos, digamos, que han recibido mucha atención. Y otros también, los elementos, factores que llevan a ello, no me voy a meter ahí, pero, digamos, siempre se ha considerado que la fertilidad masculina no descendía en gran medida. Pero claro, la esperanza de vida va aumentando y entonces yo creo que hay, entre otras cosas, más tiempo a exposición de factores deleterios que podrían afectar. Se considera que, por ejemplo, el estrés oxidativo podría incidir en la integridad del ADN o la estructura de las membranas de los espermatozoides y esto puede ir generando alteraciones. Yo creo que hay descenso de testosterona a partir de una determinada edad, esto puede incidir en la producción espermática. Yo no voy a poner un número por muchos motivos, sobre todo al último del rango, el del principio, pues podemos ir a la literatura, pero el final del rango pues lo podemos dejar un poco abierto. Efectivamente hay casos, puede haber más interés o menos interés en ser padres, pero pues allí está. De todas maneras, ya que está el tema, digamos, sobre la mesa, juntando toda la información, hay un elemento que también merece la pena tenerse en cuenta, y es no solo la fertilidad de los padres, sino la progenie, los hijos en este caso. En el caso de animales no tenemos toros, perros, caballos, tanto tiempo, pero en este caso de humanos, que estamos hablando de hasta los 80 y tantos, pueden surgir mutaciones en la línea germinal masculina en particular, y esto puede generar enfermedades genéticas en los hijos, hijas. Y esto sí que es importante. Y también se ha llamado la atención sobre ello cara a que padres ya más mayores
pueden tener alteraciones, mutaciones en los espermatozoides, y hay una serie de, digamos, enfermedades que pueden aparecer como resultado de estas mutaciones genéticas. Por no mencionar también aspectos epigenéticos, que también están allí y que eso puede, digamos, transmitirse a siguiente generación. Muchas gracias. Y para no limitarme a los hombres y al género masculino, también quiero referirme al género femenino, porque también ocurre. Yo conocí un caso que estaba yo viviendo en Ginebra, y entonces era el caso de Sofía Loren, recién casada, que no podía tener familia. Entonces el médico que la trató, lo único que le hizo fue, yo lo conocía porque tenía relaciones con el hospital y tal, fue decir, la internó en el hospital, suma tranquilidad, fuera el estrés, fuera todo, y entonces empezó a tener, creo que tuvo 2 hijos después, a una avanzada edad. Nada más era ese comentario. Bueno, aparte de otros factores, el estrés tampoco es una cuestión banal. Sí, sí, no, y ahora también, pero bueno. Bueno, pues entonces ya terminamos, y para clausurar esta sesión quiero darle las gracias al profesor Roltán por su conferencia. Quiero decirle que nos ha presentado una magnífica exposición, que nos ha estructurado muy bien la presentación, y por otro lado, a mí me ha hecho entender el título de su conferencia, porque yo, formación y selección, antes de empezar la conferencia, no lo tenía muy claro, tenía mis dudas sobre una palabra y otra, y ahora lo tengo perfectamente claro. Muchas gracias, profesor Roldán. Y como todas las personas que nos dan unas conferencias y participan en esto, yo tengo el honor de entregarle este diploma que pone: la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España otorga el presente diploma de reconocimiento al excelentísimo señor doctor don Eduardo Raúl Roldán Schut por su intervención en la sesión celebrada el día 11 de septiembre de 2023 con la conferencia titulada Procesos de formación y selección de espermatozoides en mamíferos, dado en Madrid a 11 de septiembre del año 2023, firmado por el secretario general y el visto bueno por el vicepresidente. Muchas gracias y enhorabuena. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Enhorabuena. Esto da para una vuelta. Pues cada